Hola a todos, buenos días. Les voy a compartir el material que vamos a estar utilizando el día de hoy para la clase. Muy bien, el tema del día de hoy es sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. Este tema es muy importante, es muy relevante, que tiene como propósito el que sean capaces de comprender y puedan analizar los principios, las normativas que van a sustentar el derecho a la igualdad y la prohibición a la discriminación. Esto va a incluir todo el estudio de los marcos legales nacionales e internacionales, el darnos cuenta que existen mecanismos de protección y promoción de la igualdad y el impacto de la discriminación en diferentes contextos sociales, cómo les afecta a, a las personas este maltrato, este tipo de discriminación. Van a ser capaces de tener habilidades para poder identificar este tipo de actos discriminatorios, argumentar en favor de la igualdad, aplicar el conocimiento que adquirieron en esta clase para promover una buena cultura de respeto y protección a los derechos humanos en la práctica profesional, social, en todos lados, en su día a día. Va a ser un tema importante porque va a impactar no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Es algo que ustedes pueden estar aplicando día con día. Entonces, es importante que si tienen cualquier tipo de duda, me la hagan saber. Muy bien. El derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿qué es? Este derecho es el principio fundamental de que todas las personas deben ser tratadas de manera equitativa y justa, sin distinción alguna, sin importar su raza, religión, cómo vistan, su cultura, sus gustos, sin importar nada, por el simple hecho de ser persona, tienen derecho a que se les respete, a que no haya una igualdad, a que haya una igualdad, perdón, y que no se le discrimine por ser diferente. No somos eh, robots para estar programados para ser unas personas iguales. Cada quien tiene gustos diferentes, tiene creencias, cada persona es un mundo. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Eh, en, en el derecho es el punto angular. Va a asegurar el respeto, la dignidad de todas las personas, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal. Te asegura tus derechos. ¿Por qué va a ser importante? Por justamente esto. Antes, no sé si se acuerdan, hace ya mucho, no se respetaban los derechos como tal. Se les discriminaba a las personas porque se les consideraba cosas por el hecho de no tener el color de piel clara, por no tener el idioma que ellos hablaban, por no ser parecidos a ellos, se les consideraba cosas. Incluso existía cierto tipo de discriminación y desigualdad en cuanto entre los grupos sociales, en cuanto a la mujer. Ahorita, hoy en día, ya se están implementando un poquito más este tipo de mecanismos de protección, pero antes era muy marcado, era un problema muy grande en la sociedad, porque se le discriminaba a la mujer, se le discriminaba por ser mujer, se le consideraba un género débil. Entonces, es muy importante hoy en día los derechos humanos. Muy bien.
Muy bien. A nivel internacional, tenemos marcos legales que cuidan y protegen este tipo de derechos, como son los documentos internacionales, que son clave, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son un ejemplo de estos. Ok, tienen bases jurídicas este derecho a la igualdad y la no discriminación. En el marco internacional tenemos tratados, tratados y convenciones internacionales que van a abordar la igualdad y la no discriminación, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño. Este también es un tema importante que los niños, la niñez, también son un grupo vulnerable al cual durante mucho tiempo se le han vulnerado cierto tipo de derechos. Entonces, de eh, este tipo de tratados, de convenciones, son buenos, son puntos clave que han ayudado al sistema a mejorar y tomar un punto de vista en el cual ya contemplan este tipo de grupos. En cuanto a la mujer, ya el juzgar con perspectiva de género también ya es importante, es, es ley, o sea, ya se debe aplicar, ya se debe juzgar con este tipo de perspectiva. Y igual con la de la niñez, inclusive la justicia para adolescentes. Tienes que estar preparado para poder llevar a cabo juicios en relación con adolescentes. No es como que me gradúo de derecho y ya puedo llevar todo, no, tienes que llevar una especialización para llevar asuntos relacionados con ese tema. Entonces, ha ayudado mucho este tipo de tratados y convenciones. En cuanto a la legislación nacional, hay leyes y regulaciones que van a implementar el principio de la igualdad y la no discriminación en diversos países. En México sí se ve mucho porque sí es un tema que como hemos tratado de mejorar, que hemos tratado de que se incluyan a todos los grupos de personas, que terminemos siendo iguales. Entonces, sí es un tema importante. En México sí se ve, se trata de mejorar día con día. Entonces, ¿cuáles son las formas de discriminación? Existen diferentes tipos de discriminación, como la directa, la indirecta, sistemática, interseccional. Bueno, la directa son situaciones en las que una persona es tratada menos favorablemente que otra. Esto en circunstancias similares. Supongamos que una mujer hace un buen trabajo, tiene las mismas capacidades, estudios y disponibilidad de tiempo que un trabajador que acaba de entrar. Ella ya tiene, supongamos, 5 años en la empresa y este trabajador tiene apenas un año, mismos estudios, mismo todo. Entonces, el hecho de darle un puesto mejor a esta persona por ser hombre y acaba de entrar y porque tiene estudios y demás, es una discriminación directa a la persona, porque esta es tratada de una manera menos favorable que el hombre. Incluso tiene más tiempo de práctica, de preparación en cuanto a la práctica que él, y se le da este tipo de ascenso. Es un tipo de discriminación directa. Entonces, independientemente si hubieran entrado al mismo tiempo, si los dos tienen las mismas capacidades y él prefería al hombre, es un tipo de discriminación directa.
La discriminación indirecta son prácticas o políticas que, aunque aparentemente sean neutrales, tienen un impacto desproporcionado en un grupo en específico. ¿Cómo es esto? Em, Como antes, para la elección de los candidatos y demás en los partidos políticos, eh, metían más hombres que mujeres. Esto era de manera indirecta, ya que pues si incluían a una mujer, dos, entonces, antes a ninguna, ¿verdad? Pero ya después fue mejorando y ya metían a unas pocas. Y pues genera un impacto desproporcionado. Había 9 hombres, una mujer. Entonces, esto ya no se ve porque ya existe lo de la paridad de género, que deben estar 50-50. Entonces, este es un tipo de discriminación indirecta. Bueno, era un tipo. Ahorita ya están obligados 50-50. La discriminación sistemática, esta discriminación está integrada en las estructuras y procesos institucionales y sistemas sociales. Eh, Esto va más encaminado a los grupos como tal, que discriminan a cierto grupo de personas. Entonces, este es otro. La discriminación interseccional, como diferentes formas de discriminación, pueden intersectar y amplificar el impacto con los individuos en muchas identidades. Esto abarca más, una cobertura más amplia en el que, no sé, supongamos en cierta parte del país existe una severa discriminación a personas afroamericanas, un ejemplo. Entonces, este es otro tipo de discriminación. Mecanismos internacionales para la protección del derecho a la igualdad. Tenemos los comités de derechos humanos. Estos comités van a ser encargados de supervisar la implementación de tratados y convenciones, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es un ejemplo. Estos son muy importantes porque ya hay como tal algún lugar al cual acudir si se nos está violentando algún tipo de derecho. eh, en este caso, el Comité para la Discriminación Racial, cierto sector en específico. Los procedimientos de quejas. Existen procedimientos de quejas como los sistemas de presentación de quejas ante los organismos internacionales, como el sistema de denuncias de la ONU. Ahí pones tu queja en cuanto a un tipo de, no sé, institución como tal, a cierto tipo de práctica de gobierno, etcétera. Están las relaciones especiales. eh, Son funcionarios como tal, relatores designados para investigar y reportar sobre violaciones específicas de derechos humanos. Estos se dedican a indagar un poquito más sobre las discriminaciones que existen en cuanto a los derechos humanos. Derechos y recursos a nivel nacional. Existen diferentes recursos a nivel nacional, como son las instituciones nacionales de derechos humanos. Eh, Estas son entidades encargadas de promover y proteger los derechos humanos dentro de los países. Tenemos mecanismos de denuncia y apoyo, que son servicios y organizaciones que ofrecen el apoyo a las víctimas en cuanto a la discriminación. Tenemos programas educativos y de sensibilización. Estas son iniciativas que son destinadas a educar a la población sobre la igualdad y la no discriminación. Esto eh, muchas veces lo vemos en la televisión, eh, en las mismas caricaturas, que es muy importante que desde pequeños ya los estemos inculcando a que
aceptemos que existen diferentes tipos de personas con gustos diferentes, con cualidades, con características diferentes. Entonces, el irlo inculcando desde que eres pequeño es muy importante porque a veces, aunque estés muy grande ya para que te entre en la cabeza aceptar que una persona es diferente, el aprender algo diferente, desaprender más bien, ya es un tema un poquito complicado. El cambiar la manera en que piensa un adulto mayor de, no sé, 70 años, es un poco complicado. No sé si les pasa a ustedes, imagínense a su abuelito viéndolos entrar con, eh, no sé, a un hombre vestido con falda, tacones y, no sé, el cabello pintado. Entonces va a ser como que, pues en mis épocas no se veía esto. Entonces, va a ser un poco o mucho, muy complicado el que una persona mayor cambie su pensamiento. No digo que no pasa, porque sí pasa, me consta, lo aceptan y ya, pero en su mayoría, las personas ya grandes, les es un tanto imposible el cambiar su manera de pensar. Entonces, el irles inculcando desde pequeños el aceptar a las personas independientemente de sus gustos, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su manera de vestir, independientemente de su cultura, religión, raza, color, etnia, etcétera, se le debe respetar, se les debe aceptar por el simple hecho de ser una persona. Entonces, el inculcárselo desde niños ya tenemos mucha ganancia. Entonces, el crear programas en donde se acepta este tipo de personas ya la llevamos mucho de gane. Entonces, y el crear programas como tal, propagandas o comerciales demás, de las que sensibilizan a la gente ya un poco mayor, también es de ayuda. También las personas jóvenes, ahorita estamos muy abiertas, jóvenes adultas, estamos muy abiertas a aceptar a los gustos de las personas. Entonces ya nacimos con o sea, nos inculcó un poquito de aceptación, de respeto hacia las demás personas. Entonces, también depende del grupo en el que te desarrollas, te desenvuelvas. Va a ser muy importante para el desarrollo como tal. Si te juntas con un grupo en el cual solo están juzgando a las personas o ven mal cierto tipo de cosas, pues vas a estar em, también con el mismo pensamiento. Va a ser muy importante el que tú seas el cambio, el que tú marques la diferencia. Si te juntas en un grupo así, el tratar de hacerlos entrar en razón y decirles, oye, pues sí, tiene un gusto diferente, pero al final de cuentas es una persona, tiene sentimientos, le afecta esto en su vida, etcétera. Va a influir mucho lo que hagamos nosotros como personas. Casos de estudio y ejemplos prácticos. En los ejemplos internacionales tenemos los abordados por los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los casos nacionales, que son casos de diferentes países. Esto, hay diferentes tipos de casos que han sido llevados a estos tipos de tribunales. Y pues las respuestas van a variar según el contexto del asunto. En cuanto a las lecciones aprendidas, eh, van a ofrecer cómo poder mejorar la legislación y las prácticas en la protección de derechos humanos. Van a mostrar tanto los desafíos como los avances en la lucha contra la discriminación. Muy bien.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación va a enfrentar diferentes desafíos actuales, incluyendo las desigualdades persistentes y nuevas formas de discriminación que surgen en contextos globales cambiantes. La globalización, la tecnología, los movimientos sociales van a influir mucho en cómo se aborda la igualdad, con nuevas oportunidades y también nuevos retos. El ver un grupo muy grande de personas manifestándose eh, te ayuda a sensibilizarte un poco el cuánto les afecta en su vida, en su día a día, este tipo de discriminación, que les afecta, si bien tú dices, solo estamos discriminando y no lo dejamos trabajar, o sea, le estás afectando toda su vida, porque, ok, no lo dejas, o simplemente hay discriminación en la escuela, para empezar. ¿Qué va a provocar esta discriminación en la escuela? Que la persona ya no vaya, ok, y ya no va, el trabajo que va a conseguir es complicado porque no tiene estudios y aparte una discriminación en el trabajo, no lo aceptan, no lo dejan trabajar por como viste o demás, entonces no tiene dinero para comida, no tiene dinero para vivir, para nada. Entonces, ¿qué va a hacer para sobrevivir? Lo estás dejando en un estado de indefensión, de vulnerabilidad. Entonces, muchas personas dicen que es algo muy simple, pero, pero realmente les afecta en su vida como no tienen una idea. Eh, muy bien. Mm, las recomendaciones para el futuro van a incluir desarrollar políticas inclusivas, fortalecer los mecanismos de denuncia, promover la educación y avanzar en la igualdad de manera efectiva. Esto es lo que estamos realizando día con día para poder evitar la discriminación a los grupos vulnerables. Bueno, y en conclusión, ya hemos revisado aspectos fundamentales del derecho a la igualdad y la no discriminación, incluyendo sus bases jurídicas, formas de discriminación, mecanismos internacionales y nacionales para su protección. Va a ser importante que entendamos la importancia de un compromiso continuo con estos principios, que vayamos implementando lo que hemos estado aprendiendo, hagamos saber a las otras personas, intentar que hagan conciencia, que se pongan en los zapatos de la otra persona, que al menos ustedes puedan implementar un ambiente de respeto. Mientras ustedes lo pongan en práctica, ya es un poco de ganancia, ya es ganancia realmente. Entonces, les invito a poder aplicar el conocimiento adquirido y a participar activamente en la promoción y protección a los derechos humanos y que construyamos un entorno más justo y respetuoso para todas las personas. Y muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber. Cualquier duda que tengan respecto del tema. Opinión, comentario. Ok, la actividad de la semana. Esta actividad va a hacer un trabajo de entrega en el cual deben agregar su portada, en la cual deben poner nombre de la institución, carrera, escudo de la universidad, nombre de ustedes, matrícula, tema, nombre del tutor, asignatura del aula, lugar y fecha. Lo básico de la portada. La portada debe ocupar una página completa, es importante. Debe tener introducción, escribir 150 palabras como mínimo, en las cuales debe incluir sus impresiones personales sobre el tema, antecedentes, objetivo del trabajo, resumen del contenido y la importancia del trabajo. La introducción debe ocupar una página. En cuanto al desarrollo, deben elaborar un resumen detallado que distinga claramente los elementos del tema
utilizar herramientas visuales para organizar la información de manera clara y lógica. Y una conclusión, deben redactar un texto de aproximadamente 150 palabras igual, que incluya lo que ustedes piensen sobre el tema, implicaciones futuras, análisis del impacto de la actividad en tu entorno de desarrollo profesional, las posibilidades de desarrollo del futuro tema. La conclusión debe ocupar igual una página completa, deben citarlo, utilizar el formato APA y la actividad debe estar entregada más tardar el 22 de septiembre a las 23:53. No se van a aceptar trabajos después, entonces va a ser muy importante que sea entregado en tiempo y forma. Si tienen alguna duda con respecto a cómo realizar el trabajo, también pueden hacérmelo saber o escribirme algún comentario sobre esto. Muy bien. Pues les dejo este aprendizaje, esta reflexión de cómo afecta una simple discriminación a una persona en su vida, en todo su ámbito personal, profesional, académico y para la vida diaria. Entonces, es muy difícil el vivir con cierto tipo de discriminación porque pues ya no te dan ganas ni de asistir al lugar donde te hacen ese tipo de discriminación, ya sea el trabajo, la escuela, etcétera. Va a ser muy importante que implementemos medidas, que implementemos mecanismos, que si bien no es a la primera una persona irnos a la corte, sí hacer cambios pequeños. Si ves que a una persona, a un compañero le están haciendo este tipo de discriminación, defenderlo, tratar de que la otra persona haga conciencia, que no siempre va a pasar, no siempre te van a hacer caso y no siempre van a estar de buenas. Entonces, pero al menos nuestro granito de arena ya quedó ahí aportado, ya se hizo un poquito de cambio de, pues ya te hicieron saber que estás mal, o sea, ya está en ti el reflexionar. Y ahora, si somos varias personas las que hacemos esto, se imaginan que esta persona discrimina a las personas. Entonces, ya se lo hicieron saber en la oficina. Entonces va a un centro comercial, hace lo mismo y otra persona le dice igual que no es justo que haga eso, no hay que discriminar, bla, 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 bla. Entonces, ahí es otra llamada, otro puntito de alerta. Entonces, después va a, no sé, a sus clases y pasa lo mismo. Entonces, al final del día es como un darse cuenta de, oye, algo estoy haciendo mal, ya me lo han dicho 3 personas en el día, entonces puede que incluso se haga conciencia sobre este tipo de prácticas. Entonces, em, va a ser muy importante el que marquemos la diferencia, el que pongamos nuestro granito de arena. Si una persona pone un granito, otra persona pone otro granito, así se va llenando el costal. Entonces, es muy importante lo poquito que creas que vas a hacer. Al final del día va a ser algo muy grande. Al final del día vas a hacer un cambio pues muy grande, incluso con tus mismos familiares. Si un día se te ocurre hablar con ellos y decirles, oigan, esto, o si ves que le están discriminando, tal vez no directamente, sino que están hablando a espaldas de cierta persona, porque casi no pasa, ¿verdad? Entonces, y que exista cierto tipo de discriminación, el decir de que, oye, pues no hay que hablar de eso, o sea, hay que aceptar que las personas son diferentes, tienen gustos diferentes
tienen pensamientos diferentes, entonces va a ser muy importante el que podamos, el granito de arena que pongamos, tanto en nuestro círculo familiar como en el círculo social, en el círculo laboral. Si pones un granito de arena en cada círculo, ya vas mucho de gane, ya es una aportación enorme. Entonces, les invito a hacer conciencia sobre este tema. Si tienen alguna duda, estoy a la orden y esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un muy bonito fin de semana.